Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús iba a nacer, buscó un hotel, buscó un amigo, buscó un lugar donde nacer. Pero toda la ciudad de Belén dijo: ¿sabes qué? No hay lugar para ti, Jesús, en esta ciudad. No hay lugar para ti en este hotel, no hay lugar para ti en esta casa. Y yo creo que hoy mismo también se está repitiendo mucho esta expresión de no hay lugar para ti, Jesús. Comenzó en un pesebre prestado y su vida terminó en una tumba prestada. Esa fue la historia de Jesús aquí en la tierra. Al ver esto, nosotros entendemos que Jesús no encontró lugar en la vida de los seres humanos en la tierra. Realmente no le dieron la bienvenida como se le tenía que dar a Él, no le recibieron como se le tenía que recibir, porque comenzó en un pesebre prestado y terminó en una tumba prestada. ¿Quién quiere terminar la vida de esa manera? Mira lo que dice la Biblia. ¿Quién llegó a nacer de esa manera en este mundo? Dice la Biblia en el Salmo 8:4: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quién estaba naciendo en Belén? ¿Quién estaba viniendo al mundo en forma de ser humano? Dios mismo. Pero por lo general el hombre no quiere dar espacio a Dios en su vida, porque al momento que el hombre da espacio a Dios en su vida, comienzan cambios estructurales. Y dejamos de vivir una espiritualidad de domingo y comenzamos a vivir una espiritualidad en todas las áreas de nuestra vida cuando dejamos de entrar a Dios en nuestros corazones. En el libro de Mateo capítulo 1 verso 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Escuche bien lo que les voy a decir, mis queridos amigos. Cada vez que dejamos fuera a Jesús, hay consecuencias en nuestras vidas. Y la podemos ver ahora mismo en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en los estudios, en la televisión. Cuando Jesús ha sido echado fuera o no le han dado lugar dentro de eso, vemos las consecuencias. Entonces, escuchaba hace un momento un video que se está volviendo viral de unas feministas en Perú. Dice: abortaré, abortaré, abortaré a mi Señor. La canción es que alabaré. Ante esto vemos que nosotros no queremos a Jesús en nuestras vidas. No queremos que Él controle nuestros pensamientos, lo que sentimos, lo que hacemos. Él no está en nuestros planes, porque hace 2000 años tampoco Jesús estaba en los planes del ser humano. Porque la primera frase que escuchamos acerca de la Navidad es que no había lugar para Jesús. La pregunta es: ¿hay lugar para Jesús en tu vida? ¿Le has dado realmente el lugar que Él se merece en tu vida? Imagínate que alguien viene a visitarte esta Navidad, un primo, un tío que viene desde España con regalos, que viene desde Estados Unidos con ropa. ¿Cómo lo recibes? Preparas tu casa, preparas la cena, les dices a tus niños: portarás bien porque viene el tío Pepe. Y cuidadito con comer ustedes primero, dejarán que los mayores coman primero. Pero dice la Biblia que Dios vino a visitar a la tierra y lamentablemente no había lugar para Jesús en su vida. A veces nosotros también como iglesia solo damos lugar a Jesús un domingo en la mañana, pero Jesús no está en todas las áreas de nuestra vida. Lo hemos echado fuera de nuestras finanzas, lo hemos echado fuera de nuestras relaciones, lo hemos echado fuera de nuestro trabajo. Entonces no hay coherencia entre nuestra espiritualidad y nuestra vida cotidiana. Escuche bien, saquemos a Jesús de la familia, de la ciudad, de la nación, de la iglesia, del negocio, de la compañía, y las consecuencias se verán y se está viendo ahora mismo. Una vida vacía sin Cristo. Porque si Jesús no es el centro de nuestras vidas, ¿quién es el centro de tu vida? ¿A quién le has dado la bienvenida? ¿Quién te controla? ¿Cuál es el motor que te mueve cada mañana? Continuamos. ¿Por qué no hubo lugar para Jesús en Belén hace 2000 años? Dice la Biblia en Lucas 2:1: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando con Jesús? Primero, Él está naciendo en un contexto muy parecido al nuestro en ese tiempo. Se necesitaba un cambio.
Y por lo general las personas cuando quieren un cambio en la política, en la economía, en la religión, en sus relaciones, muy poco buscan a Dios. Siempre buscan otras cosas, pero no quieren a Dios. ¿Qué estaba pasando hace 2000 años cuando Jesús vino a la tierra? Número uno, había corrupción política. Israel y otras naciones estaban bajo el dominio político, militar y económico de Roma. Imagínense vivir dominados por el imperio. Roma tenía el control de todas las naciones. Nada se hacía sin el permiso de Roma. Era como ahora el Fondo Monetario Internacional. Te presto la plata, pero haces esto. O cualquier otra institución que controla los gobiernos. Y Roma tenía el control de muchas naciones y una de ellas era Israel. Escuche bien, vivimos en un mundo donde la política está podrida como esos días. Por eso necesitamos a Jesús dentro de la política. Porque la política está podrida y corrupta porque han sacado a Jesús de la política. Y ese es un error de nosotros, los cristianos, que hemos dicho el cristiano no debería estar en la política. Jesús debería estar allí, gobernar a los políticos, controlar sus vidas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice esto, que la justicia engrandece a la nación. ¿Y quiénes son los justos? ¿Quiénes conocen la verdad? ¿Quién deberían vivir la verdad? Los cristianos. Entonces la política es corrupta, la política es sucia, porque no hay la justicia que engrandece a la nación, pero el pecado es la afrenta para los pueblos. Hay más pecado que justicia, porque hemos sacado a Jesús de la política. Imagínense Jesús en la política, imagínense sus principios, imagínense su palabra, imagínense Él siendo honrado en ese lugar. ¿Qué decisiones tomarían los políticos? ¿Qué decisiones tomarían los gobiernos si Jesús está en la política? No habría ese tipo de leyes que destruye la familia, que destruye la vida de los niños. No habría ese tipo de decisiones que destruye las sociedades enteras, que el dinero se va para unos cuantos, porque habría justicia. Entonces, hace 2000 años en Israel también pasaba esto. En lo económico, ¿qué pasaba en lo económico hace 2000 años? El 60% de los habitantes de ese tiempo eran esclavos, dando a entender que tenían vidas miserables. Hoy en día yo no creo que hay un 60% de esclavos en el planeta Tierra. Probablemente hay el 95% de esclavos, que nos hacen pensar que somos libres, pero somos esclavos de Visa, Mastercard, de nuestros trabajos, etc. Y nos levantamos cada mañana para vivir para alguien, pero no para nosotros mismos. Nada más que no estamos con cadenas, pero igual estamos esclavizados a una deuda de por vida. Y pensamos que la casa es nuestra cuando el banco no hemos pagado ni el 10%. Eso es muy peligroso, pensar que somos libres cuando estamos esclavos. No hay libertad. Entonces, un 35% dice que vivía al borde de la miseria, así como el día de hoy también en esos tiempos. Y cuando vemos los evangelios, vemos a Jesús hablando mucho acerca de estos problemas económicos en ese día. Hay la historia de un hombre llamado Zaqueo, que era un ladrón que había robado a mucha gente. Pero cuando Jesús entró en la economía y la vida de este personaje, ¿qué pasó? Cuando él dio la bienvenida a Jesús, cuando se sentó a comer con Jesús, Zaqueo cambió literalmente. Dice, voy a devolver todo lo que he robado y el resto voy a dar a los pobres. Imagínense cuando Jesús entra en el corazón de un político, en un corazón de un hombre que ha robado al pueblo. Ahí es cuando realmente existe el cambio. Es que claro que Jesús quiere estar en nuestra economía. O podemos hablar de la vida de Mateo. También era recaudador de impuestos. Era odiado de Israel. Era como el jefe, el líder del SRI. Pero él se convirtió al Señor, dejó todo eso y se dedicó ¿a qué? A hacer otro tipo de cambios. Porque Jesús entró en la vida de ellos. Pero lamentablemente en Belén decía, no hay lugar para Jesús. Querían un cambio político, querían un cambio económico, pero no querían dar espacio a Jesús en sus vidas. O como estudiamos la semana pasada de esa viuda que dio 2 blancas, 2 centavos en la ofrenda, y Jesús dijo, ella ha dado más. ¿Por qué? Porque Dios estaba en su vida, había encontrado un lugar para habitar en ella. Porque Dios no quiere visitarnos nada más un domingo en la mañana, Dios no quiere ir de visita a tu casa, Dios quiere vivir allí. Él quiere estar en todas las áreas de nuestra vida. Pero parece que cada vez que quiere visitarnos, hay un letrero grande en nuestra casa, dice, no hay lugar para Jesús. Hay lugar para la pornografía, hay lugar para las drogas, hay lugar para las mentiras, hay lugar para la violencia, hay lugar para la crítica, pero no hay lugar para Jesús.
Hay lugar para la estafa, pero no hay lugar para Jesús. Hay lugar para Netflix, pero no hay lugar para Jesús. Hay lugar para la música, pero no hay lugar para Jesús. Pregunta, ¿hay lugar para Jesús? Cuando Zaqueo dejó entrar a Jesús en su casa, su mundo cambió totalmente. Escuchen bien, jóvenes. ¿Hay lugar para Jesús en tus estudios? ¿Hay lugar para Jesús en tus relaciones de noviazgo? ¿Hay lugar para Jesús en tu corazón con todos tus conflictos internos? Porque cuando Él entra en medio de nuestros conflictos internos, nuestro mundo cambia, mis queridos amigos. Escuche bien, muchos creyentes gastan mucho dinero cuando se trata de ellos mismos, pero les duele a la hora de honrar a Jesús con sus bienes. Y la Biblia dice, pon a Jesús primero, busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Y el Señor dijo, hablando del económico, porque Él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿qué dijo? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús quiere estar en la política, Jesús quiere estar ¿dónde más? En la economía. Pregunta, ¿está Jesús en tu trabajo y en tu economía? ¿Cómo administrarías tu dinero si supieras que Jesús está a tu lado? ¿En qué gastarías? ¿Cómo gastarías? Probablemente vas a preguntar, ¿es un capricho o es una necesidad? ¿Lo estoy utilizando solo porque quiero impresionar a otros o realmente quiero honrar a Dios con lo que estoy haciendo? Entonces el Señor dice, ellos le trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondió Jesús y les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron. Entonces, número 1, vimos que había corrupción en la política porque no había Jesús en la política. Había problemas en la economía porque Jesús no estaba en la economía. Número 3, había problemas en lo social. Al igual que en esta época, la desigualdad social y las relaciones interpersonales eran terribles. No se amaban entre ellos, no se querían, no se apoyaban. Jesús en una ocasión habló también de este asunto y hablando de esto dice, hablando del prójimo, vemos del buen samaritano, que alguien vino y dijo, ¿cuál es el gran mandamiento? Y él dijo, ama a tu prójimo. Y dijo, sí, tienes razón, Jesús, eso es. Y él dijo, pero ¿quién es mi prójimo? Y él contó una historia de un hombre que fue asaltado en el camino y vino el levita, vino el sacerdote, pasaron de largo y no ayudaron. Y hoy en día también vivimos en una sociedad así, que no estamos dispuestos a ayudar a las personas. Estamos tan enfocados en nuestro trabajo, en nuestros pensamientos, con nuestra familia, con nuestras finanzas. Vivimos para nosotros. Pero ahí están el prójimo al que debemos amar tendido en el piso y pasamos de largo. Y Jesús dijo, ¿sabes qué? Vino un samaritano, de esos a los que ustedes rechazan. Él se detuvo un poco, tomó al hombre que estaba en la calle, tirado, golpeado, le llevó al mesón, pagó la cuenta. Y le dijo, si es que se gasta más al regreso, yo pago su cuenta. Pero cuídalo a este hombre, dijo al dueño del mesón. Y entonces por eso Jesús dijo, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor responde de esta manera también. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cuando Jesús está en la vida de una persona, es una persona que está enfocada en ayudar a los demás, en ver lo que siente, lo que piensa, lo que necesita las personas que están a nuestro alrededor. Es triste ver una sociedad muy egoísta, una sociedad muy avara, que no se interesa en las necesidades de las otras personas. Siempre habrá alguien que nosotros podemos ayudarle. Siempre habrá alguien al que nosotros podemos dar algo que ellos no tienen. Siempre podremos, mis queridos amigos. Entonces, ¿Jesús está en la política en nuestro país? No está. ¿Está en la economía? No está. ¿Está en lo social? No está. En Navidad parece que hay alguna chispa en nuestro corazón que se despierta y entonces comenzamos a dar algunos centavitos de apoyo a las otras personas. Pero esta Navidad, en vez de esperar que alguien te dé algo a ti, levántate y comienza a dar a alguien. Estamos tan preocupados que vamos a comprar al esposo, al hijo. Busquen como familia dar a alguien que ustedes realmente vean que necesita. Y absténganse de comprar algo para ustedes, de intercambiarse regalos entre ustedes y de todos ustedes más bien reunirse como familia e ir a cambiar la vida de alguien que ustedes saben que necesita.
Eso necesitamos, mis queridos amigos. ¿Podemos hacer eso? Claro que podemos hacer eso. No te preocupes si no te dan un regalo a ti, porque hace 2000 años nos dio el regalo más grande Dios a nosotros. Se llama Jesús. ¿Cuántos de nosotros podremos esta Navidad a esta sociedad que está podrida, muriendo en la oscuridad, dar ese regalo que necesitan? Y ese regalo se llama Jesús. Pero si Jesús no encuentra lugar ni en nuestras vidas, ¿cómo podremos nosotros regalar a Jesús a aquellos que tanto le necesitan ahora mismo? El día de hoy, este momento, mis amigos. Vivimos en un mundo donde el odio es más marcado que el amor. Y nosotros debemos hacer la diferencia porque nosotros somos amor. Porque la Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios se conocen. ¿Por qué? Porque no amamos de palabra y lengua, sino de hecho y en verdad, dice la Biblia. Entonces había problemas en la política, en la economía, en lo social. ¿Y qué decir de lo espiritual? Había graves problemas de lo espiritual. No había espacio para Jesús en el sistema religioso de Israel hace 2000 años. El sistema religioso de Israel hace 2000 años nunca le abrió la puerta a Jesús. No le recibieron como el Salvador, como el Mesías que Él era. Y yo creo que hoy en día también ciertas iglesias dentro del propio cristianismo han sacado a Jesús de la iglesia. Hemos escrito un letrero grande: no hay lugar para Jesús, pero hay lugar para mi ministerio. Hay lugar para mi talento. Hay lugar para mi grupo. Hay lugar para esto y para lo otro. Pero hay un letrero grande que dice: no hay lugar para Jesús. Porque cuando Jesús está en una persona, en un ministerio, se refleja que Jesús es quien guía a esas personas. Porque Él es honrado desde el amanecer hasta el anochecer. Jesús. Mire lo que pasaba en Israel en el área espiritual. Ay de vosotros, escribas y fariseos, dice el Señor, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero dentro están llenos de robo y de injusticia, dice el Señor, hablando acerca del sistema espiritual de Israel. Escuche bien, no podemos nosotros reducir la espiritualidad a un domingo en la mañana. La espiritualidad real, ¿sabe dónde se prueba? En lo cotidiano, en el trabajo, en mis relaciones. Cuando pico la cebolla para hacer el almuerzo, ¿lo estoy picando por obligación o estoy disfrutando porque estoy preparando el almuerzo para mi esposo, para mis hijos? Cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la oficina, mientras ordeno los papeles, mientras contesto los teléfonos, mientras envío mensajes, ¿lo estás haciendo para Jesús o lo estás haciendo porque piensas que tienes que hacer eso? Cuando Jesús está en eso, el mundo es diferente, las cosas cambian. La pregunta es: ¿hay lugar para Jesús en todas las áreas de tu vida y también en tus sentimientos, de lo que sientes? Porque vivimos en una sociedad, en el siglo XXI, una sociedad que solo se ha dedicado a sentir. Somos muy emocionales. No hay nada de contenido, de espiritualidad en nuestras vidas. Y la espiritualidad es como una estrella fugaz que aparece de vez en cuando en nuestras vidas. Y nos acordamos que Dios existe. Y nos acordamos que Dios existe porque no hemos dado lugar a Jesús, quizás en esta misma iglesia, porque no es Él quien gobierna nuestras vidas. No había lugar para Jesús en los sistemas religiosos de ese día, y hoy pasa igual. Damos más lugar a nuestra religión, a nuestras formas, a nuestros conceptos, a nuestras doctrinas y no a Jesús. La religión organizada no tiene espacio para Jesús. Porque ya sabemos lo que pasa, ya sabemos que vamos a aprender, ya sabemos todo y pensamos que ya lo sabemos todo. Y se refleja en líderes que nunca veo con una Biblia, escudriñarla, leerla, aprenderla, decir: este domingo Dios me va a hablar algo a mí. Dios me va a enseñar algo a mí. ¡Wow! ¿Hay lugar para Jesús en tu vida? Continuamos. Podría ocurrir algo maravilloso en medio de ese basurero llamado mundo. Había bancarrota política, económica, social, espiritual. ¿Quién quiere vivir en una sociedad así? Esa sociedad necesitaba a Jesús, pero esa sociedad dijo: no hay lugar para Jesús. Y veíamos las consecuencias. Verso 3. ¿Podría pasar algo bueno
mira lo que dice: e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto eran de la casa y familia de David, para ser empadronados con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aquí vemos dos personajes, comunes y corrientes como usted y como yo, pero que decidieron abrazar, que decidieron recibir, que decidieron obedecer a Dios. José y María. Y usted se pregunta, ¿por qué Dios usó a estas personas? ¿Por qué no usó a alguien de la realeza? ¿Por qué no usó a alguien espiritualmente influyente? ¿Por qué Jesús no fue traído por algún famoso de ese tiempo y de repente nada más utilizó a dos personajes comunes y corrientes, quizás hasta insignificantes? Porque ellos estaban dispuestos a recibir a Jesús, a tener a Jesús con ellos. Imagínese que alguien, ayer de la tarde estuve en una boda. La pregunta es, ¿esa boda habrá comenzado recibiendo, dando espacio a Jesús en sus vidas? Porque las parejas que dan espacio a Jesús en sus vidas no son sus emociones, no son sus vacíos, no son sus traumas, no son sus problemas del pasado, no son sus inseguridades, sus celos, lo que gobierna sus vidas, sino ¿quién? Jesús. ¿Y qué es lo que José diría? José diría a cada uno de nosotros: no le pidas a Dios una vida más fácil, pídele que te haga más fuerte. Porque este hombre tuvo que recibir a María al descubrir que ella estaba embarazada, y el ángel vino y le dijo: José, recibe a María. Recíbele, porque lo que ella tiene es Jesús dentro de ella. Él, al recibir a María, estaba recibiendo a Jesús. Usted, como hombre, ha recibido a Jesús. Jesús gobierna su vida. Ahora, hablemos de María, una mujer extraordinaria. ¿Cuántas de ustedes dirían: José, quiero que mi hijo nazca en la mejor clínica de Cuenca? Y verás, tiene que ser el doctor más famoso. Y si no, verás, ya no hay cuna, no hay pañales, y no hay los juguetes, el cuartito no está con el color que debe, entonces tú no me amas. ¿Cuán poco vale tu hijo? ¿Qué diría María a José? ¿Sabes? Ella viajó 112 kilómetros, 3 días de viaje para llegar a Belén. ¿Y cómo estaba ella? Embarazada. El propósito más grande de Dios se va a cumplir, pero se tenía que hacer ese viaje para ver cumplirse ese propósito. Muchos de nosotros queremos que el propósito de Dios se cumpla aquí. Quizás en el lugar donde estás sentado no es el lugar donde va a nacer la esperanza. Quizás tienes que moverte un poquito de la silla y hacer algo al respecto. Entonces, Dios tiene algo mejor para ti en el futuro. Pero nos preocupamos tanto por lo que no tenemos ahora y peleamos por lo que no tenemos y nos enojamos incluso por lo que no tenemos. Ahora, después, ¿a dónde llegaron? A Belén. Belén es una ciudad hoy día famosa, hoy día hay canciones, pero en esos días Belén era una ciudad insignificante. A decir verdad, si usted le pregunta a Jacob, ¿qué te parece Belén? Él diría: no me recuerdes de Belén, Freddy, porque en Belén sepulté al amor de mi vida. Porque ahí él sepultó a su esposa, llamada Raquel, el amor de su vida. Pero también en Belén ocurrió una historia de amor. Claro, chévere. En Belén ocurrió una historia de amor la más grandiosa de todos los tiempos, en un lugar insignificante. Allí conoció a su esposa un hombre llamado Boz. Ahí Ruth conoció a Boz, se casaron y llegaron a ser los bisabuelos del rey David. Belén, una ciudad insignificante, pequeña, que tenía un pasado de dolor, de repente ahora es el escenario de la más grande historia de amor. ¿Por qué no ser que esta iglesia sea quizás el lugar de las grandes historias de amor? Que la gente llegue y se enamore de Jesús. Pero también Belén tiene otra historia bonita. Israel recibió al rey de Israel, al rey David, en Belén, porque ahí nació David. Y ahora, en esos tiempos de Jesús, en ese momento la historia, está naciendo Jesús en Belén. Usted se pregunta: mi vida parece Belén. Dolor, tragedia, amor, después desprecio, etc. Pero cuando dejas que Jesús nazca allí, en medio de ese dolor y sufrimiento, puede las cosas cambiar estructuralmente. Y aquí tengo una promesa para usted, una frase. Dice: solo porque no has visto lo que Dios prometió, no significa que no lo hará. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros. ¿Cuántos años atrás estaba escrito que Belén sería la cuna
donde llegaría el Salvador del mundo. Miqueas capítulo 5 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que Dios dijo: allí, en medio de esa ciudad insignificante, pequeña, allí voy a depositar la esperanza del mundo. Y a veces nuestras vidas son como Belén, sin esperanza, grises. Pensamos que esto nunca va a cambiar, pero cuando Jesús nace allí, los milagros ocurren. Y aquí hay otra frase: los milagros no ocurren cuando lloras, los milagros ocurren cuando crees. Y muchos de nosotros nada más nos hemos dedicado a chillar, a gritar como niños de 4 o 5 años, caprichosos: quiero esto, quiero lo otro, autoexigiéndonos y exigiendo a los demás. Pero ¿has creído realmente que Dios puede cambiar tu vida? Dios lo tiene todo resuelto. Que Jesús naciera en Belén estaba decretado por Dios antes de que Augusto César decretara el censo, porque Dios está moviendo toda la historia, moviendo todos los protagonistas. El cielo entero está trabajando para que Jesús nazca en Belén. Pero qué increíble. ¿Qué dijeron los ciudadanos de Belén? No hay lugar para Jesús. Pregunta otra vez: ¿hay lugar para Jesús en tu vida? Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento, los días de la esperanza, los días de la salvación, los días de recibir al Mesías, los días de recibir al Rey de Israel, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Aquí está un Dios en cuerpo de bebé. ¿Se pueden imaginar eso? Haciendo sus cosas, gateando, comenzando a caminar, dependiendo de los seres humanos. Pero ese no es el tema. Dice: y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Sabes, el pesebre puede ser tu vida. El pesebre puede ser ese lugar listo para recibir a Jesús, pero tiene que ser tu corazón. Porque muchos han rechazado a Jesús. Es que yo soy intelectual. Es que yo soy joven. Es que yo creo en la evolución. No, hombre, yo creo en la ciencia. No, yo vi Discovery Channel. Entonces, no hay lugar para Jesús en mentes que piensan que Dios no puede hacer grandes cosas o cosas extraordinarias. Y entonces lo depositó ¿dónde? En un pesebre. Y la pregunta es: ¿por qué tuvo que nacer en un lugar como esos el Dios que hizo los cielos y la tierra? Sin la atención de los doctores, sin la atención de las enfermeras. ¿Por qué tuvo que nacer en una ciudad insignificante el Mesías de Israel? Sin la reverencia de los sacerdotes, sin la adoración de los reyes. Porque los hijos de los reyes no nacen en pesebres. ¿Por qué no le dieron un lugar a Jesús en ese mesón, en ese hotel, hace 2000 años? Imagínate que tú te vas a un hotel y dices: ¿sabe qué? No hay lugar para usted. ¿Cómo se siente? Pero ¿qué pasa cuando usted va a un lugar y de repente le atienden, le llevan las maletas y llega usted a su habitación y hay agua y chocolates y una botella de vino? Usted dice: creo que ellos me conocen. Deben saber quién es Eugenio Barreto, por eso le han tenido todo preparado. ¿Cómo se siente cuando le reciben de esa manera? Pero ¿cómo se siente cuando alguien le rechaza? Dice: no hay lugar para ti en este trabajo. No hay lugar para ti en este grupo de amigos. No hay lugar para ti en esta iglesia. Qué triste que una iglesia pueda llegar a decir eso a las personas: no hay lugar para ti en este lugar. Escuche bien, me molesta que lo hayan hecho, me molesta que lo hayan crucificado, pero pensándolo bien, creo que yo también hubiese rechazado a Jesús. Porque nuestra mentalidad es tratar de ver las cosas desde la óptica humana, no desde la óptica de Dios. Yo también le hubiese dicho: no hay lugar para ti en mi casa, porque doy más espacio en mi vida a otras cosas sin valor. Hombre, no, Jesús, no hay tiempo porque estoy preocupado por ganar plata. Señor Jesús, estoy ocupado en fortalecer mi relación de pareja, estoy ocupado con mi trabajo, estoy ocupado porque quiero ser poderoso. Entonces no hay lugar para ti en mi tiempo. No hay lugar para ti en mis pensamientos. No hay lugar para ti en mis hábitos diarios, porque tengo que lavar, planchar, cocinar y atender a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa y todo lo demás. Por eso no hay lugar. Pregunta: ¿vale la pena dejar afuera al Dios de los cielos? Y esta pregunta es: ¿hay lugar para Jesús en tu vida ahora mismo? ¿Hay lugar para Jesús? Dice la Biblia en Apocalipsis 3:20, concluyendo:
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es Jesús hablando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta Navidad, déjale entrar a Jesús en tu casa. No estés preocupado si viene el primo Pepe, no estés preocupado si viene tu suegra, no estés preocupado si tus amigos te llaman a desear feliz Navidad. Estás preocupado más en dejar entrar a Jesús en tu vida. Deja que Él entre a cenar contigo. Y si tú supieras que Jesús va a llegar a cenar contigo esta Navidad, ¿qué harías? ¿Qué conductas, qué comportamientos, qué pensamientos? ¿Cómo cambiaría tu vida? El problema es que nosotros no queremos dejar entrar a Jesús en nuestra vida porque estoy bien enamorado de la pornografía. Me produce placer. No quiero que Jesús esté en mi relación de noviazgo porque fornicar me gusta. No quiero dejar a Jesús en mi relación de pareja porque me encanta criticar a mi esposo, me encanta juzgar a mi esposo, me gusta fregarle la vida a mi esposo. Por eso no doy lugar a Jesús en mi vida. O viceversa también. No quiero a Jesús en mi vida porque no quiero que vea lo que hago cuando estoy en mi casa. La pregunta es, ¿dejarás a Jesús golpeando la puerta de tu vida? Ahí está Él queriendo entrar a cenar contigo. ¿Qué significa? Quiere sentarse contigo esta Navidad. El mejor regalo que el hombre pudo haber recibido hace 2000 años es el regalo que Dios nos dio a su Hijo. Así es que no te preocupes si no recibes regalos. Abre tu corazón para recibir a Jesús. Pero aquí tengo una enseñanza más para ustedes. Si piensas que no hay lugar para ti, Jesús lo entiende. Porque también habemos de esos que pensamos, mis amigos no me quieren, mi barrio no me invita, mi suegra ya 20 años que no me invita, etc. Y dices, no tengo lugar en esta sociedad. Entonces, si piensas que no hay lugar para ti, Jesús lo entiende, porque muchos lo hemos dejado afuera. Así es que en vez de quejarte porque te hirieron, no te vas a rendir porque te han rechazado, no te vas a parar porque no ves la victoria, no vas a vivir amargado porque te han rechazado. Jesús vivió el rechazo, pero no vivió como un rechazado. En vez de buscar un lugar en esta sociedad, dale lugar a Jesús en tu vida. Porque cuando tratamos de encontrar un lugar en esta sociedad sin dar lugar a Jesús en nuestras vidas, es lo que tú y yo estamos viviendo ahora mismo. Ojalá se acuerden de mí, me compren la ollita que tanto quiero. Ojalá se acuerden de mí y me compren ese cuadro que tanto anhelo. O esos zapatos o esa bicicleta. Dale lugar a Jesús en tu vida y tu vida cambiará. ¿Por qué? Porque hace 2000 años en la ciudad de Belén nació un niño que cambió la historia de la humanidad. El hombre más grande en la historia, Jesús. Él no tenía siervos y sin embargo lo llamaban Señor. Él no tenía ningún grado de estudios, sin embargo le llamaron maestro. No tenía medicamentos, pero le llamaban sanador. Él no tenía ejército, pero los reyes le temían y le temen. Él no ganó batallas militares, pero en cambio conquistó el mundo, tu corazón y el mío. Eso es Navidad. Recibir a Jesús para ayudar a Jesús a los demás. Pónganse de pie. Aunque nadie lo esperaba, aunque nadie lo recibiera, Dios decidió venir a este mundo y habitar con nosotros. ¿Qué más? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué molestarse tanto en venir a la tierra teniendo un cielo maravilloso? ¿Por qué venir a vivir en Cuenca? ¿Por qué venir a vivir en Cuenca teniendo una ciudad de Cañar tan linda? Pero termino con esta historia. Había un pelotón de soldados en la guerra y en medio de la batalla murió un amigo de ellos. Pero este amigo le había pedido a sus compañeros de batalla que cuando él muera le cumplan una promesa, que le entierren dentro de los espacios de una iglesia. Entonces, cuando él murió, los amigos, compañeros de batalla, se fueron a una ciudad cercana y llegaron a una iglesia y le comentaron al sacerdote de esa iglesia: nuestro amigo nos pidió que cuando él muera lo enterremos dentro de los terrenos de una iglesia. ¿Podría por favor darnos espacio para enterrarle en este jardín? A lo que el hombre dijo: no puedo hacer eso, porque este terreno
No está permitido para que sean sepultados personas comunes y corrientes como él. Pero ustedes podrían enterrarlo justo al lado del lindero de los terrenos de la iglesia. Que esté al lado, no está dentro, pero que esté al lado al menos. Y entonces los amigos cavaron, hicieron la ceremonia, dejaron a su amigo allí y se fueron. Al siguiente día ellos vinieron a despedirse de su amigo porque había que regresar a la batalla y de repente no encontraron la tumba. Y al no encontrar la tumba se preguntaron, ¿habrá alguien llegado anoche y habrá hecho de desenterrarlo? Porque no la encontraron. A decir verdad, no podían pasar porque había un muro grande de alambre que no les permitía. Y fueron y preguntaron al sacerdote, le dijeron, ¿no sabe qué pasó anoche porque no encontramos a nuestro amigo? El sacerdote dijo, vayan y vean de nuevo. Y entonces vieron que de repente su amigo ya no estaba fuera de los terrenos de la iglesia. Esa noche el sacerdote había salido y había ensanchado la reja, la malla, para que su cuerpo quede dentro de los terrenos de la iglesia. Esa es la gracia de Dios. Tenemos que ensanchar nosotros nuestras redes, nuestro círculo de fronteras y dejar que más personas entren a nuestro grupo, dejar que más personas conozcan de Jesús y no rechazarles por lo que piensan o lo que son, porque la Navidad es un regalo para todos y ese regalo se llama Jesús.